vamos a primero agradecerles la asistencia. Nada más la señorita, ¿viene de mí? Sí, viene. ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? Arquitecta Silvia Quintero. Sí, ok. ¿Alguien más? Bueno, ya, no. Bien, vamos a darle por el orden del día. Va a ser la lista de asistencia que ya se pasó. La presentación de transporte de personal nos va a apoyar aquí el arquitecto Benjamín Garza. Luego vamos a pasar, si alcanzamos, actividades alternativas y buenas prácticas. Vamos a hacer una tarea a lo mejor, que se hagan propuestas de acciones probables, asuntos generales y la clausura de la sesión. Bien, entonces vamos a iniciar con la presentación del arquitecto. No sé si quiere hacer alguna introducción o algo. Sí, directamente nos vamos. Directamente. Okay. La presentación no la hicimos nosotros, pero más estoy bien enterado del tema. Adelante. Entonces, pues primero que nada, los datos de la población que tenemos en Mexicali, que ya los conocemos. Entonces tenemos cerca de 250 empresas distribuidas en 30 zonas industriales, cerca de 72,000 personas trabajan ahí, y tenemos por otra parte una cobertura del transporte público un 90%, y tenemos cerca de 37 rutas en operación y 20 de taxis. Entonces prácticamente, así que adelante por favor. Entonces estos son los parques industriales identificados como parques industriales. Adelante. Pues toda esta información ya la conocemos prácticamente todos, pues me voy muy rápido. Aquí hablamos sobre el reglamento, ¿verdad? Lo que implica el reglamento de transporte público, en tanto a la oportunidad para las empresas de transporte de personal para brindarlo, ¿verdad? Y marca pues que sean en horarios donde no haya servicio de transporte de personal, básicamente, ¿no? Adelante. Entonces, aquí hablamos de una estadística en donde hay cerca de 55 en el 2005, ¿verdad? Los datos que teníamos para ese entonces, y las horas en las que se estaba trabajando, ¿no? Adelante. ¿Por qué la gente del transporte, la gente de la industria, a sabiendas de que esto es un transporte irregular, lo contratan? Pues precisamente porque ellos dicen, mis trabajadores nunca llegan a tiempo, ¿no? Es el principal problema. Después, ellos lo que hacen es diseñan sus propias rutas y hacen sus recorridos como ellos creen que les conviene más y son más eficientes junto con los que prestan el servicio. Entonces, en este caso se genera un servicio de puras camiones llenos prácticamente, ¿verdad? Generando un costo aproximado entre los 22 y los 28 pesos por persona en promedio. Sí, así es. Estos costos no es que sean más baratos que el transporte de personal, pero dicen, oye, pues a diferencia de que mi empleado se tarde 1 hora y media en llegar, aquí llega en 45 minutos. Adelante. Entonces, la mayoría de las empresas lo contratan de forma a través de una prestación de un servicio por medio de facturas, pagan un IVA, etcétera, que es una manera irregular también. Esto es, las empresas que prestan el servicio están cobrando un impuesto que no deberían de cobrar. ¿Por qué? Porque la maquila lo exige por la cuestión de la deducción de impuestos, ¿no? Otro de los puntos importantes es que los sectores, pues sus empleados caminan cerca de 200 metros, ¿verdad? A lo que es la trayectoria del transporte, ¿verdad? Caminan muy poco. Los tiempos son para ellos exactos, pues son servicios que llevan mucha tolerancia de tiempo, ¿verdad? Existe lo que es la eficientización de la ruta, se hace entre el prestador y la maquiladora, porque pues todo esto son costos en tanto a los trayectos. Ellos dicen, pues es un servicio que no falta, porque como es un camión que cuesta cerca de los $3,500, ¿verdad? Pues tienen 2 o 3 asientos en la cama, ¿no? Entonces es un servicio realmente para el maquilador que no falla. Y las unidades, pues todo el mundo va sentadito, ¿verdad? Son un promedio de 40 personas por unidad. Claro, ellos tienen viajes en vacío también, tienen viajes que generan con cerca de 3 o 4 empleados por autobús y otros de 40, ¿verdad? Otro de los puntos importantes es que no realizan tantas paradas, por lo cual es un trayecto relativamente rápido.
y están muy puntualizados, entonces juntan a 5 o 6 personas en diferentes puntos de la ciudad y así disminuyen su tiempo de recorrido. Adelante. Entonces, el transporte público, pues las unidades son nuevas, refrigeradas todas, pues la diferencia entre uno y otro son más de 15 años, ¿verdad? En el mejor de los casos. Se tiene también ya un sistema de prepago que pudiera eficientizar acuerdos con distintas empresas para mejorar el servicio hacia sus empleados. La mayoría de los parques industriales cuentan ya con servicio de transporte público, a lo mejor no tiene todos los deseos y todos los destinos, ¿verdad? Habría que a lo mejor rediseñar algunas de las rutas para que pudieran prestar, hubiera mayor interconectividad entre las diferentes áreas de la ciudad. Y la parte más crítica de todo esto es que de por sí el transporte público en la ciudad es poco usado, luego el transporte de personal cada vez se incrementa más, entonces esto repercute directamente en una falta de abordaje y por lo tanto, lo vamos a ver más adelante, en una necesidad de más tarifa, ¿no? Adelante. La realidad, pues las condiciones pues son que este tipo de unidades que están fuera de reglamento totalmente, 15 años sin aire, asientos incómodos porque son unidades diseñadas para niños, la mayor parte de ellos, obviamente no hay concesiones autorizadas para esto. Adelante. Estas son las fotografías, ahí vemos los interiores, son unidades demasiado robustas que gastan muchísimo combustible, no obstante que son, que nada más trabajan en horas pico, o sea, pues la pura parte de alto abordaje es la que operan. Las unidades consumen muchísimo combustible y refacciones, ¿no? Y también vemos ahí un camión haciendo reparaciones en la vía pública. Adelante. Y estos pues ya conocemos todos estos los servicios que ofrecen. Adelante. Esta es la parte del sustento legal, ¿verdad? En donde pues se permite, si fuera esto, si fueran las concesiones otorgadas de manera oficial, pues esto pudiera estar de manera regular y también deberían de tener unidades aceptables para el uso, ¿no? La mayor parte de esas unidades que vimos arriba no están ni siquiera importadas. No están ni siquiera importadas, ese es el punto más crítico, ¿no? Ya vimos en unos puntos anteriores, revisiones mecánicas tampoco existen, emisiones, etc. Adelante, por favor. Suponiendo que el 10% de la gente que trabaja en la maquiladora se movilizara hacia el transporte público y estimáramos que pudieran generar cerca de una penetración mayor al 10%, el impacto anual en esto estaríamos viendo que fueran cerca de 60 millones de pesos de contribución al transporte público. Y nada más con el puro 10%, este segmento de la población es el que más usa el transporte público, entonces el 10% es sumamente bajo, ¿no? Adelante. Si manejáramos el 30% de este segmento de la población que utilizara el transporte público, se contribuiría cerca de 150 millones de pesos al año. Entonces, la preocupación de este punto es que cada vez hay más sistema irregular, por ponerle un nombre fuera de toda legalidad, más bien dicho, y el parque es tan grande como el urbano que paga los gastos, que tiene todos los impuestos, etc. Y tiene cerca de 12 millones y medio de dólares de ingreso anual en pura hora pico. Entonces, adelante. Bien, entonces aquí pusiéramos lo que es el reglamento, pues no opera como debe hacerse. 2 empresas en la ciudad tienen el monopolio del transporte de personal, ¿verdad? Por lo tanto esas empresas subsidian a sus otras empresas con los faltantes, ¿no? Adelante. Una tercera parte de todos los viajes de la ciudad trabajan de esta forma, o sea, en donde el operador pues no es exactamente empleado, ¿verdad? No hay pago de seguro de unidades, etcétera, 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 y es una tercera parte del total de los viajes. Esta situación pues repercute exactamente en lo que es la tarifa.
y vemos el grave problema que se propicia a causa de una necesidad que no hemos resuelto, ¿no? Que es que la maquiladora tenga un excelente servicio de transporte. Entonces, pero eso nos acaba costando adelante. Entonces, ¿qué pasaría, verdad? Si parte de este personal se incorpora al transporte público, ¿verdad? Pues cuando menos tuviéramos un ingreso adicional de un 30%, las tarifas, por lo tanto, se tuvieran que mantener en niveles competitivos. Aquí este punto lo estoy resaltando porque a nivel nacional nos ha tocado participar en diferentes problemáticas de cuestiones de tarifa. Ya las ciudades que estaban cobrando 3 pesos ahora cobran 7 pesos, ¿no? Las ciudades como Monterrey están cobrando 10 pesos sin aire acondicionado, Tijuana pues 11 pesos sin aire acondicionado, etc. Entonces la preocupación es que cada vez con este tipo de competencia desleal, si pudiéramos llamarlo así, el que acaba pagando el pato al final de cuentas es el ciudadano, ¿no? Los transportistas van a estar solicitando incrementos constantes, ¿verdad? Y hay que prevenirlo, ¿no? Y esta es una oportunidad, claro, habrá otras varias por ahí, ¿verdad? Como son la eficiencia en las rutas, etcétera, muchos otros factores, pero esto es un 30% del total del ingreso, ¿verdad? Entonces, oportunidades, pues medidas de gestión para tratar de impulsar el transporte público, el cobro de impuestos, cobro por estacionamientos, por ejemplo, que incentiven el uso del transporte público, ¿verdad? Y que también traten de encaminar a en general, la mayor utilización del transporte público, ¿no? Programas de Uno Circula, verificación vehicular, que hemos visto varias veces en esta mesa, y de acuerdo a lo que les hace en los términos de transporte, aplicar la ley, ¿verdad? En pocas palabras, y lo que sería los acuerdos, ¿no? con lo que son las empresas maquiladoras y las empresas de transporte público. ¿A qué vamos con esto? La maquiladora tiene un servicio de personal que es costoso al final del día. O sea, ellos invierten cerca de $12 millones que tenemos registrados, y seguramente habrá unas que paguen, seguramente si hacemos un escrutinio mayor habrá una cantidad más alta, pero lo importante aquí es que se pueden hacer este tipo de convenios. La maquiladora debe de bajar sus costos y esta gente debe de subirse al transporte personal, perdón, público, y poder controlar esos aumentos de tarifa, ¿no? Entonces yo les digo, bueno, cuando menos si no podemos bajar el costo, ¿verdad? Hacerlo más competitivo, porque ustedes saben que pues, la demanda es relativamente inelástica, ¿no? Entonces, entre más aumentemos la tarifa, pues menos gente se sube al transporte público, es así de sencillo. Entonces, y aquí entre paréntesis, en lo que fueron las solicitudes de tarifa, nosotros fuimos la única empresa de transporte público que no quiso solicitar aumento de tarifa. Y como les dije muy claro, no es que no necesitemos aumento de sueldo, ¿no? Si lo ocupamos, pero no lo pueden pagar. ¿Por qué? Porque se va a reflejar un castigo con menos abordaje. La gente está buscando de qué manera llega, ¿verdad? Y cada la competencia más grande, ¿no? Entonces, y por otra parte, establecer un sistema tarifario que beneficie al usuario en utilizar más el transporte. Esto quiere decir, entre más se suba, pues más barato debe de ser, porque impacta directamente en el total de los abordajes. Adelante. ¿Qué es todo? Pues así de rapidito me la metemos a cartela ahora. Y les platico un caso, que es el caso extremo de lo que resulta de este transporte personal de Ciudad Acuña. En Ciudad Acuña se eliminó totalmente el transporte público. Y el único que existiera el transporte personal. Pues toda la gente que no trabajaba en la maquila se quedó bailando. O sea, no había posibilidad. Entonces la demanda era de que el transporte de personal les diera servicio también a ellos. Sí. Y era un conflicto muy fuerte que tenían en esa ciudad, pero desapareció totalmente. O sea, ya las empresas dijeron, sí, casos por ejemplo como Ciudad Obregón habían metido ya caminos nuevos, etcétera, y ahorita ya están viendo cómo agarran y meten los camiones viejitos, ¿no? El mismo problema gravísimo tiene Ciudad Juárez. La Ciudad Juárez se quedó con una inversión de muchos millones de pesos, con incluso infraestructura realizada, y
y el transporte personal le gana al transporte público para la obra, ¿verdad? Se quedan las unidades un año estacionadas en algún lugar, en algún encierro por ahí, sin haber sido utilizadas, y modificaciones muy fuertes, ¿no? Entonces, este tipo de servicios trabaja de una forma, el usuario no tiene lo que necesita, lo meten en camiones que no están dimensionados para ellos. Esto quiere decir que van con las piernas encogidas, etcétera. Algunos de ellos pues tienen que entrar agachados, seguramente no lo quieras para ellos, y son unidades muy ineficientes. Entonces, claro, el costo de entrar a ese negocio es bajísimo. Nosotros hemos recibido mínimo 10 propuestas de las maquiladoras de que prestemos el servicio. Entonces, pero nuestra respuesta es, me encantaría, ¿no? Porque ese es el negocio, ¿verdad? Pero acabamos llegando al otro negocio que es de largo plazo, ¿no? Entonces, mientras no incorporemos a esa gente dentro del sistema público de la ciudad, esto va a seguir incrementándose en costo desmedidamente, ¿no? Entonces, repitiendo el punto, el transporte de personal en Mexicali tiene una flota semejante a la del transporte público, o sea, el personal con el público. Yo no sé qué sucede, pero por ejemplo, varias de estas unidades incluso van al valle, se van por los caminos, le ponen el switch de invisible, ¿verdad? Y pasan por todos los caminos, ¿verdad? Sin ser detenidos, ¿verdad? No traen placas, no traen, ¿cómo se llama? Importaciones, obviamente no traen seguros, obviamente el chofer desaparece cuando hay un accidente, ya lo hemos visto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo competir contra eso? Yo lo que les digo, no es la solución, quizás no sea, o más bien no es nada más agarrar y desaparecer el transporte de personal, porque pudiéramos ser muy estrictos y decir que desaparezca mañana, ¿no? Pero ¿qué pasa con esa gente que va a esos lugares, ¿verdad? de trabajo? Pues no va a tener cómo llegar. Entonces, el sistema que planteemos en esta reestructura tendrá que solucionar en mayoría este problema. Eso quiere decir, debemos de verdaderamente hacer un rediseño de rutas y no solamente un proyecto de infraestructura, ¿verdad? Con fondos de transporte, ¿verdad? Sino que verdaderamente debemos de hacerlo. El impacto en costo de reestructurar estas rutas de manera eficiente es muchas veces menor que el de la infraestructura. Esto quiere decir que si gastamos cerca de 600, 800 millones de pesos en infraestructura para mejorar aparentemente el servicio de una población del cerca del 20%, ¿qué pasaría si invirtiéramos 32 millones de pesos en rediseñar esas rutas, en hacer los cierres de circuito y manejar diferentes puntos de la ciudad en donde toda la población se viera beneficiada de manera equitativa? Hipótesis. Una pregunta, más o menos, ¿qué porcentaje pudiéramos decir que, por ejemplo, trabaja de noche? Es muy poco, es muy poco. Tú puedes observar las unidades que verdaderamente trabajan desde los maquilados son muy pocas. De las 100 y pico que tenemos ahí, yo creo que sí es el 10%, es mucho, ¿no? Y evidentemente estamos de acuerdo en que el transporte personal no debería existir. Sin embargo, siento que se generó a raíz de una deficiencia, ¿no? Sí, claro. El mismo servicio que se prestaba originalmente, porque esto tiene ya varios años, muchos años. La otra, yo creo que sí debemos hacer encuestas. Nosotros hicimos algunas encuestas en diversos parques industriales, ¿no? y dar una información muy interesante, porque un buen porcentaje del personal que trabaja en cierto parque industrial o en cierta maquiladora llega a pie. ¿Sí? Otro porcentaje llega inclusive en bicicleta. Algunos llegan en automóvil y el resto ya llegaría en transporte público. Entonces, o el transporte personal. Yo creo que también sería un dato muy interesante el tener esas encuestas para poder medir con más precisión
la parte que de alguna manera pudiera estar requiriendo el servicio de transporte público, ¿no? Entonces, yo creo que sería interesante ver esa parte. No sé si ya se tiene esa información, incluso los parques industriales cada vez que se acercan con nosotros decimos, bueno, pásame tus rutas, ¿no? La mayor parte de estas rutas que ellos diseñan tienen una concentración en la parte sur de Mexicali. Ahí estamos casi el 47% del requerimiento para los parques. Como ya hemos comentado mucho, desafortunadamente los distritos de Mexicali no están integrados con todos sus servicios, etc. Entonces tiene que haber emigración de uno a otro constantemente. Entonces eso genera una movilidad de las personas de cerca de 40 kilómetros diarios para ir a trabajar, ir y venir a trabajar, ¿no? Entonces, de ahí la gran necesidad de eficientizar el costo del transporte, ¿no? Porque es de primera instancia y en los próximos años no creo que vaya a haber mucho desarrollo industrial en las zonas que se requieren por la cuestión económica que estamos pasando. Entonces, ¿pero qué sucede si pudiéramos rediseñar rutas y hacer esa interconectividad en los diferentes sectores para que lo hiciéramos más rápido? ¿Por qué? Porque tienes que, realmente en la ciudad tienes que viajar al centro prácticamente en el 92% de los casos para ir transbordar y irte a otro lado. Entonces, pues ya te salió hora y media, ¿no? Bueno, ahí está la otra parte que se vuelve interesante porque, por ejemplo, en Brasil se legisló en el sentido de que tú no puedes contratar a una persona que va a gastar más del 10%, por decirlo, de su salario en transporte público. Repitiendo el punto. Es una legislación. Sí, pero dice que no puedes contratar como maquilador, sí, como maquilador, como empleador, pues, o sea, entonces lo que se busca es que obviamente contrates gente de la zona para evitar precisamente que se dé una generación de transbordos o que el empleado gaste más de ese 10-15% de su sueldo en transporte. Pues. Entonces, yo creo que también son cuestiones que tienen que normar, ¿no? Porque igual eso de los transbordos, imagínate que venga alguien porque sí nos tocó, inclusive hicimos unas propuestas de rutas, de fusionar rutas que vinieran del lado poniente y fueran hasta el Parque Industrial de Alamitos, ¿no? Entonces había una ruta que tenía un transbordo importante y la idea era fusionar esa ruta para que tuviera el usuario la facilidad de viajar desde el poniente hasta el oriente sin tener que transbordar, ¿no? Pues sin embargo son cuestiones que es de mucho trabajo y hay que amarrarlas bien para que puedan funcionar, ¿no? Sí. Es que es ilógico también que alguien que vive en Santa Isabel, pues lo contrate de una maquiladora que está en Alamitos, ¿no? Pues así está. Y así sucede, pues. Así está. Entonces, esa persona que tiene que usar 4 camiones diarios, pues ya se fue el sueldo. Así es, totalmente de acuerdo. Luego, otros puntos importantes, Brasil, por ejemplo, este tema. Brasil pues tiene más de 50 años bien metido en la modernización del transporte, ¿no? Entonces, ellos incluso en ciertas ciudades ya tienen los programas de precisamente el trabajador que gana menos de tanta cantidad, el empleador aporta un 6% a un fideicomiso de transporte. Lo use o no lo use, o sea, siempre lo usa porque es el segmento que lo usa. Entonces, de alguna manera, ya hay una participación del sector industrial dentro del transporte público y hay un interés dentro del transporte público que también hace que esto sea más eficiente y no nomás lo hace con la silla, ¿no? Lo hace como los gringos, ¿no? Donde opinan por la lana, ¿no? Entonces, que ese 6% se vuelve muy importante en la mejora del transporte que comentabas, ¿no? Ahí tenemos a una persona muy connotada, Jaime Lerner, que hace una fundación que es Curitiba, etcétera, etcétera, 2 veces presidente municipal de Curitiba, gobernador, etcétera, y por cierto, arquitecto tenía que ser. no nos olvidemos. Entonces, hay un gran cambio en la ciudad y de ahí los sistemas que conocemos ahora, ¿no? Bueno, que aunque ya estaban desde hace tiempo, ¿no? Desde hace más de 100 años, pero en fin. Sí, a lo que comentaste, actualmente no tienen un apoyo para el transporte personal, las empresas no apoyan al trabajador con cierta cantidad en la tarifa. No, el personal se lo pagan ellos.
Por eso. Sí. Pero se lo pagan a la empresa, pero de alguna manera es algo extra del salario, se lo descuentan a ellos. No es adicional, es una prestación. Es una prestación. Lo manejas como prestación, pero el maquilador para él es costo. Es costo. Por ejemplo, por eso que llegan con nosotros y dicen, oye, quiero bajarle mi costo. Yo me gasto $3 millones en transporte personal al año. Sí, pero haz de cuenta que tienes, obviamente, no hay concesiones, ¿verdad? Debería de haber concesiones, etcétera, 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 que lo que ya comenté hace rato. Si agarramos concesiones de personal, se nos van a ir todos los transportistas a esas concesiones, nos van a dejar solos. Tienes toda la razón, por eso quiero que las concesiones. No. O sea, como dice el reglamento está claro, pues, cuando no hay el servicio de transporte público a los horarios. Entonces, correcto, pero finalmente pues deberían de depender de sus acciones y no lo hacen. No lo hacen. Pero es lo mismo que pasa con el transporte privado, o sea, lo hemos comentado alguna vez. Yo pienso que cerca del 20% de los vehículos que andan circulando en la ciudad están en condiciones irregulares. Y no me refiero a que no estén importados, sino que andan con placas que no están vigentes. Y el reglamento es muy claro, en el artículo 35, el capítulo segundo, si mal no recuerdo, de tránsito, dice que todo vehículo para poder circular en las vialidades del municipio debe tener sus placas y su tarjeta de circulación vigente. ¿Sí? Entonces, si no aplicamos el reglamento, pues anda un 30% de vehículos ahí irregulares. Independientemente de los chocolates, independientemente de los americanos, que quizás saben cómo andan. Pero hay que aplicar la ley, pues, hay que fomentar inclusive, porque esa parte también es importante, pues, que estamos dejando que los ciudadanos se vuelvan malos ciudadanos. ¿Sí? Porque no estamos cumpliendo con ciertas condiciones que nos toca cumplir, pues, porque a lo mejor al 70% de los demás sí nos toca pagar impuestos y nos toca traer las placas bien y todo, y el otro 30% pues simplemente no está cumpliendo con esa función. y lo que te quiero recalcar ahora, si te das a la penúltima lámina, básicamente, donde están los montos, sería ahí está. Básicamente estamos hablando de un dineral, ¿no? Un dineral lo que impacta al año este transporte, los que estamos hablando de cerca de un 30% del total, ¿no? Entonces, ahora que los combustibles han aumentado muchísimo, ¿verdad? Que ya está prácticamente a 11.01 el diésel, y que ha habido revueltas en todos los lados, y paros, etcétera, no tarda aquí en Mexicali, ¿verdad? Porque todo el mundo decimos, sí, 11 pesos, ¿no? Una tarifa muy alta, pero como yo les comenté en alguna ocasión, sí debe ser las más altas de México, pero viendo ya los costos, son de las menos rentables. O sea, esto quiere decir que pulverizada la propiedad como la tenemos en la ciudad, y con los centavitos que hay de posible utilidad de operación o margen de contribución, tenemos pequeños. Entonces, todos los transportistas pequeños de la ciudad estamos haciendo también que la tarifa aumente. ¿Por qué? Porque a todos le tumbamos al servicio, ¿no? No nos alcanza, ¿qué hacemos? Pues ya no lavamos el camión, ¿no? O la seguridad social del operador, o las llantas, o esto, o lo otro. Con muchas empresas, pues ya saben, no es ningún secreto, pues compran diésel robado, ¿no? Ya les cayó hace unos días afortunadamente el ejército y todo el cuento, porque tenían años comprando diésel robado o pipas, ¿no? Y esos son el tipo de cuestiones que se propician cuando en una serie donde todo el mundo contribuye en la ineficiencia, perdón. Entonces hay mucho que hacer en esto, ¿verdad? Yo creo que hay una gran oportunidad para mejorar el servicio si reguláramos este servicio, ¿verdad? Si esto no se regula, difícilmente vamos a poder hacer lo demás, ¿no? Y ahí dejo mi intervención y tengo que despedirme. Si hay alguna pregunta. Muy bien, pues me retiro. Muchas gracias. Gracias. No voy a hablar más de mí. Ya nos dejó su reputación, arquitecto. Sí, ahorita la segunda. Mexicali trae ahorita, así, bajita la mano, 200,000 vehículos excedentes dentro de la
las calles, sean derechos o chuecos, y eso trae un impacto o un costo social muy elevado. Alguna vez, la campaña del candidato del 13º ayuntamiento, que estamos en el 20, hace 21 años, 24, comenté, era cuando los vehículos en Mexicali no llegaban a 80,000, y se estaba viendo esto, o sea que ya hay bastantes años, y mi comentario en aquella ocasión es: mientras no quitemos el transporte en el centro, o sea, mientras no sirva el centro de la ciudad como una estación de transbordo, Mexicali va a seguir teniendo un transporte público deficiente. Me tocó estudiar en el DF, y yo conocí el DF en camión, y me subía a un camión para ver hasta dónde llegaba, y era increíble. Donde llegaba, pues nunca sabía uno, porque llegaba a un punto y se daba vuelta, nomás había una persona que le checaba el retorno, pero no tenía o sea, sus encierros no se veían, o sea, no llegaban a un encierro, o sea, el camión siempre circulaba, y por ejemplo nos costaba 50, en aquel tiempo 50 centavos ir de Ciudad Universitaria a Indios Verdes, o sea, atravesar toda la Ciudad de México. Está subsidiado, pues, posiblemente sí esté subsidiado, pero tenía una eficiencia en las rutas de transporte, y el capitalino, el usuario del Distrito Federal, pues, prefiere usar el transporte público, porque usar el transporte privado es muy caro. O sea, el camión, el vehículo tiene que pagar dónde guardarlo en la noche, tiene que pagar estacionamiento ahí donde va a trabajar, entonces no, o sea, esto es 5, y los traslados muy fuertes. Entonces el detalle, y que han si quieren ustedes subsidiado o como sea, porque las tarifas sí están muy bajas, pero hay un servicio público eficiente que incita a bajarse del automóvil. Por referencia, en Europa cada día le están apostando más al transporte público, o sea, o haciendo, en Estados Unidos, haciendo comunidades que no necesites el vehículo para tus cosas personales, o sea, que tienes todo, o sea, estoy tratando de bajar los automóviles, y aquí, como traemos el desorden, estamos provocando que se compren unidades que cuesta más cara importarla que lo que costó la unidad, y es un problema para la ciudad. Entonces, chatarra. Sí, pero los mueve, y todavía hacen carpool, ¿no? Sí, y es un problema de contaminación, es un problema pues es un problema grande para la ciudad. Entonces, yo pienso que sí es sumamente importante el ordenar el transporte público, pero creo que hay muchos actores y muchos intereses en ese tema, que tú lo viviste más cerca. Lo peor es que yo creo que no hay muchos actores, o sea, realmente es una carrerilla. Ok, ya. Y eso yo creo que debería de ser socialmente fácil poder romper esa situación, sobre todo por las disposiciones generales que hay. O sea, realmente el titular de transporte público es el ayuntamiento, y están evadiendo un tema que no tiene sentido, y lo único que han estado haciendo es dándole transfusiones al mismo sistema. ¿Por qué? Pues porque es muy redituable para esa camarilla. Finalmente, o sea, los ingresos son muy importantes. Eso lo tenemos desde los primeros estudios que hicimos allá por el 84, ¿verdad? Se detectó que el ingreso, pues, era de las pocas áreas en donde el transporte no está subsidiado, y donde finalmente el transporte está obteniendo rendimiento por baja calidad de servicio, por lo que quieran, ¿verdad? Pero específicamente, por ejemplo, el Consejo de Transporte, que ha sido relativamente eficiente comparado con los otros municipios aquí en Mexicali, pues se ha dedicado a regular el incremento, pero de principio estás pagando el incremento por ineficiencia del sistema. Claro. O sea, que la gente está pagando eso, y eso ha hecho que se acelere cada vez más el abandono del sistema de transporte. Oye, Carlos, y lo curioso o contradictorio
directorio, más bien es lo que estábamos viendo aquí, como esa misma camarilla y otros actores como las propias maquiladoras que le abonan, subsidian o como le queremos llamar, porque a ellos les interesa que su gente llegue a tiempo, entonces no les importa pagar un poco más. Y según nos decía el arquitecto, pues es una buena lana que bien aprovechada, es decir, ese actor, las maquiladoras tendríamos que tenerlas en una mesa. Y platicando el tema, el asunto es que ellos están incidiendo en un problema serio del transporte y ni siquiera los hemos considerado en ningún lado. Pero lo más grave de eso, Alfonso, finalmente es el comportamiento de la autoridad. Sí, claro. O sea, Por que eso la autoridad no haya sancionado y detenido y retenido todos esos camiones irregulares que hay y se siga permitiendo el servicio, pues a caray. Pues esa parte yo creo que es la más importante, ¿no? Porque finalmente si vamos con un proyecto de gran visión de cómo queremos tener a Mexicali dentro de 10, 15 años, 20 años y vemos que la autoridad no puede hacer su papel como debe hacerlo, pues realmente nunca vamos a lograr esa visión, pues, entonces necesitamos dar, por eso yo he sido muy insistente en la cuestión por ejemplo en el transporte. Si queremos que lo que se está haciendo sea un éxito, tenemos que empezar a actuar ya. O sea, no podemos esperar a que se implemente el BRT sin demanda, ¿no? O sea, no va a tener demanda. Entonces, si no hay demanda, pues va a ser un fracaso. Entonces, tenemos que empezar a hacer acciones, la autoridad, pues, que van desde tan sencillas como esa. Simplemente apliquen el reglamento, ¿sí? Apliquen la ley nada más y ya, se acabó. O sea, con eso vamos a empezar a cambiar a Mexicali y de otro modo no vamos a poder hacer nada. Sí, porque nada va a servir, está replanteándose el reglamento de transporte, ¿no? De nada va a servir si seguimos con el mismo esquema, ¿no? Así es. No reglamento, pero pues si no se va a aplicar, Miren, ahorita siempre, volviendo al caso del BRT, el BRT para que funcione tienes que hacer todos los alimentadores para que alimenten, para la redundancia, al BRT y pueda ser rentable. Pero, ¿ustedes creen que van a convencer a los transportistas tan fácilmente de cortar sus rutas? Claro que no. O van a obligar al usuario. Imagínense, la Palaco Busto Sierra, para alimentar ahorita el BRT en una primera etapa. La Palaco Busto Sierra es la mejor ruta de Mexicali. Sí. Maneja alrededor de 700, 800 pasajeros diarios, cuando hay otras rutas que tienen 300 o menos. Y el usuario de esa ruta, si lo queremos subir al BRT en la calle Cuarta de Palaco, lo vamos a tener que hacer que pague un costo, un viaje para subir ahí y luego subirse al BRT y luego que se baje en Sexta para que vaya a la universidad. O sea, está muy raro, pues, cómo se quiere manejar el asunto. O sea, se tendría que manejar de manera integral, pues, pero ahorita yo creo que anda volando ese asunto de todo el proceso. O sea, yo creo que la única solución en la propuesta que están manejando es hacer la tarifa por kilómetro. No, nada de transbordo y de pago por kilómetro. Y la otra parte importante es que va a haber una fricción específicamente en el transporte. Están haciendo sus viajes de 22 kilómetros, cruzando de un lado a otro de la ciudad, pues que les cueste más que los que van a 3 cuadras, ¿verdad? O sea, el de 3 cuadras no se sube porque, oye, pues por 3 cuadras no voy a pagar 11 pesos, ¿verdad? Y todo eso está disminuyendo la capacidad del sistema de captación pues no sé si quieran que empecemos ya a trabajar sobre las estrategias de solución. Es la etapa. ¿No creen ustedes que necesitamos alguna otra información adicional de lo que está sucediendo? La parte de la que no se nos ha dado de lo que está empezando a hacer en la ayuntamiento. Faltó lo de taxis, ¿no? Faltó lo de taxis, sí. Tratamos de contactar con Fermín, pero finalmente no. De los estudios que tenemos de taxis, pues no tiene sentido. O sea, es totalmente inoperante, debería de ser parecido. Y debería ser libres. Bueno, pues de hecho, ya se abrieron los libres. La idea era transformar a los de ruta en libres y no aprovechar esa oportunidad. Pues ya están ocupados los espacios. Yo creo que ya hay un sobrante de libres. Y la otra cosa, no se están atacando donde se requiere, que es donde hay muy baja necesidad. En el esquema que propuso la universidad en el 2004,
los taxis de ruta se convertían en taxis libres o taxis de mini rutas, ¿verdad? Pero en las zonas periféricas, de tal manera de disminuir las distancias de recorrido de los camiones. Entonces llegaban, por ejemplo, a la Progreso o a los Alcorales, y llegaban a un punto específico y había un sistema de taxis que redistribuían en la zona, que es más o menos amplia, ¿no? Y pues hay chamba para todos. Lo que pasa es que hay que poner donde se requiere, no estar manejando. Este modelo de los taxis resulta, su argumentación es que siempre ha sido así. Los paradigmas. El paradigma Sí, es que siempre ha sido así. Y la idea que tienen es, donde hay ruta de camión tiene que haber una ruta de taxi. Es completamente erróneo, ¿no? Y están firmes de su paradigma. Entonces, cambiar ese paradigma de paradigma, no hay otra manera. Y la otra cosa, por ejemplo, en Tijuana el sistema de taxis de ruta sí funciona por la falta de vialidad. O sea, ya no saben los camiones en las calles que hay, ¿verdad? Así es. Pues a fuerza tiene que haber las vans y las camionetas y se todo está ese planteando sistema, ¿verdad? una con calma. Ajá. Sí, una persona. Sí, Bueno, antes de que salga la ministra. Bien, no, pues no sé, Carlos, ahí sí ya entramos con estrategias o ibas a presentar algo. Iba a presentar lo que ya presentamos al inicio, ¿verdad? Lo de la propuesta del sistema o la estructura urbana, que lo que trata es de relacionar pues usos de suelo, equipamiento urbano, transporte dentro de un sistema mucho más eficiente. Es algo que pues todo el mundo ya de alguna manera lo ha avanzado, o sea, tiene impacto, pero sus impactos van a ser muy graduales. O sea, es algo que le apostaríamos para dentro de 15, 20 años que se fuera transformando la ciudad, y que hay otros subcomités que ya están enfocados a lograr este tipo de soluciones, ¿verdad? Implica mucha planeación coordinada y mucha planeación con visión de largo plazo para ir poco a poco transitando hacia esa, porque son costos importantes que se manejan. Básicamente el sistema de la estructura urbana está organizado en dos elementos, lo que es el escalón comunitario y lo que es el sistema vial, a todos sus niveles, ¿no? Ya hemos hecho aplicaciones, por ejemplo, el caso más detallado que hemos hecho de aplicaciones de este modelo es en la ciudad de Tijuana. Se planteó la evolución de la transformación de todo el modelo a lo largo de los próximos 40 años, ¿no? Pues ahí eran 50 años, era prácticamente del 2002, 2003 hasta el 2050. Y se veía cómo conforme la ciudad iba creciendo, ahí hicimos un sistema muy sofisticado a nivel de AGEPS. O sea, para cada AGEPS hicimos primero el análisis de cómo estaba desaturado el área, o sea, qué tan ocupada estaba y qué tantas potencialidades de crecimiento tenía. Después de eso se hizo un análisis de los pronósticos de cómo había crecido esa zona en el tiempo y se hicieron proyecciones. Después eso se ajustó con un modelito gravitacional muy sencillo para poder determinar cuándo se iban a ir saturando las diferentes zonas. Como el concepto de estructura urbana implica la vinculación de dos elementos, superficie y cantidad de personas específicas, muchas de las delegaciones ahorita eran muy extensas. Sin embargo, en el tiempo, conforme se empezaban a densificar, se empezaban a subdividir. Entonces veías por decenio, más bien lo hicimos por sexenios, por administraciones estatales, ¿no? Cómo se iban transformando y se iban creando las delegaciones. Y lo importante es que la creación de la delegación implicaba la creación de una vialidad primaria. O sea, es el principio, o sea, empiezas creando la vialidad de acceso. Ya que creas la accesibilidad, entonces empiezas a trabajar las diferentes áreas del prescripto. Y salen cosas muy interesantes. Me encontré un modelo de un arquitecto torpe, así se... No torpe. No es torpe, es TARP, en inglés, ¿no?
aquí en Estados Unidos que su propuesta era muy similar. No tenía concepto de estructura urbana completa, sino hablaba principalmente de la organización en los centros comerciales de la ciudad, que era donde se manejaba, ¿no? Aquí lo que pretendemos es que esto sea una especie de ADN de la ciudad, o sea, que pueda ser aplicable desde un pequeño poblado que está naciendo, que la primera fase que requiere es accesibilidad, hasta ya una ciudad muy complicada que requeriría muchos sectores de ese tipo, ¿no? En el caso de Mexicali estamos hablando de que se requieren aproximadamente, ahorita tienen como 11, la sectorización de Mexicali tiene como 11 áreas, en realidad se estarían requiriendo alrededor de 7, 8 unidades de este tipo. El problema es ya ubicarlas con visión de futuro de cómo se van a ir transformando y empezar a saturar principalmente esas áreas, de tal manera de lograr una mayor compactidad. O sea, es una ciudad mucho más compacta que nos va a facilitar la accesibilidad de la gente al transporte público y al equipamiento urbano y a todos los elementos que se van enlazando con eso, ¿verdad? Ahí está la propuesta para Mexicali que se hizo en el 2001. ¿Aquí mismo? Sí, está, creo que es al final. ¿Al final? La anterior. Esa fue una primera exploración muy básica que se hizo en el estudio que propuso el modelo, ¿verdad? En donde cada una de sus líneas rojas debería de ser una vialidad primaria. O sea, vialidad primaria estamos hablando de flujo continuo, fundamentalmente, que no tiene más que 2 intersecciones, o sea, en las intersecciones y una intermedia. O sea, ahí estamos hablando de pasos a desnivel, son pasos a desnivel de tipo, ¿cómo les diré?, estándar. O sea, aquí cada paso a desnivel es un proyecto diferente, ¿verdad? No, todos los pasos a desnivel deberían de ser estándar, y eso nos permitiría bajar muchísimo los costos, porque ya tendríamos moldes, sistemas, cálculos, todos los elementos que requerimos. Prácticamente nomás requeriríamos verificar la cimentación y todo lo demás ya estaría totalmente calculado, lo cual disminuiría mucho los costos. Hemos visto cómo se han incrementado los costos de los pasos a desnivel, que de manera totalmente irrazonable, no tiene sentido. Y cómo, a pesar de que se hace un gran costo, no es una solución definitiva, es una solución por menos que intermedia, es un paso, como es el caso de los pasos reprimidos que han estado haciendo después de la Lázaro Cárdenas, ¿no? Empezando por el Lázaro Cárdenas, pues es parcial, ¿no? Entonces, en cada unidad de esas se supone que cabría una población de alrededor de entre 90 y 135,000 habitantes. La superficie contemplada, que es más o menos el límite de centro de población, nos da capacidad para crecimiento de aproximadamente 4,5 millones de personas. O sea, 4,5 millones de personas no lo vamos a tener en 200 años. Entonces tenemos que seleccionar de esas cómo ir eliminando áreas de crecimiento y diseñar la ciudad ya en base a esas unidades. Ahí también había unas propuestas específicas que son las partes más oscuras que ustedes pueden ver en la parte sur, donde se estuvieron desarrollando el Xochimilco y todas esas partes, ¿no? Que se proponen ya como centros de concentración. O sea, todas las demás áreas no debería haber crecimiento, sino en esas áreas verdes, y les da pronóstico de tiempo para su manejo, ¿no? Muchos de esos ya tienen inversión. Cuando se logra concentrar el crecimiento en una de esas unidades, automáticamente se disminuyen los costos casi en un 50%, los costos de urbanización. Entonces, si actualmente el costo de urbanización está saliendo en una media de 700, 750 pesos por metro cuadrado de área útil, con esto se estaría bajando a 350, 375 pesos medio. Eso pues automáticamente desploma todos los costos operativos y hace más funcional la ciudad. Los servicios públicos bajan, la Comisión Estatal empieza a cobrar todos los servicios, no con baldíos, no con nada, a pesar de la inversión que tiene realizada, ¿verdad?
En fin, pues esa es digamos la propuesta de cómo ir operativizando manejo. Las cuestiones de gestión están planteadas a través de un sistema que prevé el crecimiento de la ciudad por 15 años y planea en detalle la utilización y la habilitación por quinquenio, que es un poquito parecido a lo que estamos proponiendo aquí en Gran Visión para todos los demás elementos. O sea, tener una visión de meta de 15 años, estar operativizando los primeros 5 años y a los 5 años volver a revisar todo el proceso y volver a plantear los siguientes 5 años y así sucesivamente, ¿no? Eso implicaría cambios muy importantes en las gestiones gubernamentales, porque los gobiernos tendrían anticipadamente lo que tienen que hacer y no llegarían a ver qué vamos a hacer. Entonces ya sería como, ahorita las similitudes que les hago yo es que llega el presidente municipal, llega el gobernador y se sube un carro que va caminando y ya caray, de repente no hay camino, no sabe para dónde ir y finalmente si no saben los líderes, los dirigentes, los que deben tener la responsabilidad de organizar la sociedad para su desarrollo, pues se empieza a buscar camino y empieza a bandear y empiezan las ineficiencias, ¿no? En este caso ya tendría previsto el camino es por aquí, ya va por ahí, todos estamos de acuerdo en que el camino por ahí no vas a inventar, vas a operar, vas a gestionar y vas a ayudarnos a todos a poder ser eficientes. Creo que eso es, o sea, no debemos soslayar la parte importante del sector gubernamental, o sea, su propósito es evidente, es organizar a la sociedad, es hacernos que todos cumplamos con nuestros propósitos, ¿verdad? Y pues la única manera que veo yo de poder manejar eso es con indicadores de desempeño de funcionarios. Que si podemos identificar específicamente, oye, ¿cuál es tu obligación? No, ¿qué quieres hacer? No, ¿cuál es tu obligación que tienes que hacer? ¿No la estás cumpliendo? Tacha. Si no podemos llegar a establecer un procedimiento de ese tipo que haga muy transparente la operación de las unidades gubernamentales, pues difícilmente vamos a poder llegar a exigir. Eso implica que también nos van a poner en orden a nosotros, o sea, al ciudadano común, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no vas a poder hacer lo que quieras, va a ser lo que está acordado. Y es la importancia de establecer precisamente estos canales de participación para efectos de poder, que no se convierta en un autoritarismo, que era lo que estaba sucediendo ahorita. El autoritarismo empezó a separar a las administraciones públicas del ciudadano. No sé si tienen alguna pregunta o no. Yo creo que lo importante de estos ejercicios, especialmente lo que comentan, porque estos permeen hacia la sociedad y de alguna manera la sociedad pueda estar también guiando al gobierno o no dejándolo salir de cierto carril para lograr los objetivos que se está proponiendo a mediano y largo plazo. Es bien fácil que el gobierno pues, pueda tomar una decisión unilateral y diga, no, pues ahora ya no quiero esto, ahora quiero esto. Pero si la sociedad está consciente de la participación, de la importancia de la participación de la misma, yo creo que se van a cumpliendo los objetivos. Yo creo que se está llegando a un punto aquí en el trabajo a lo largo de todo el tiempo que hemos estado participando aquí, en el que la herramienta que va a representar el proyecto pues va a significar, yo creo, pues es una herramienta muy valiosa, ¿no? para la planeación de la ciudad. ¿Por qué? Porque sobre todo va a aportar una visión muy neutral o ajena, digamos, a los intereses importantes que están en Puna actualmente, ¿no? Y sobre todo en el tiempo electoral, ¿no? Entonces, por un lado, pues la competencia electoral, por otro lado, digamos también diferentes. Entonces, yo pienso que es el momento para presentar un documento, como yo creo que va a salir, con muy buenas aportaciones
ocasiones y que debe representar eso, ¿no? Porque igual esa circunstancia de la competencia política electoral pues va para largo, ¿no? Así va a seguir, entonces yo creo que esa competencia va a seguir, pero quiero decir, las condiciones de una competencia no que a veces arroja dificultades, ¿no? Que complican la administración pública. Pero invariablemente de la competencia y dentro de la administración, la herramienta que se va a generar aquí, pues debe de mandar las manos a lo que diga, de buena manera, ¿no? No inventar el dinero, y eliminar las decisiones de las obras, proyectos, no a la obra que me alcanza, sino a la obra que tengo que hacer, que sigue haciendo esto. Veamos aquí nada más la administración municipal pasada, creo, el eje central, el paso de niveles. Yo recuerdo que se vendió como de 2 etapas, desnivel y uno de arriba, ¿no? ¿Por qué no se siguió por el segundo nivel? O sea, no hay nada que obligue al alcalde, por decirlo de una manera, es que tienes que hacer esa segunda hora. La hizo la administración pasada, bueno, pero es que tú la tienes que seguir, es que tú la tienes que continuar, terminar. Y yo hago la que a mí me guste, y es cuando empiezan los altos costos de los pasos a nivel, de las obras, porque a mí me gusta esta y no el estándar. Porque el interés político se sobrepone el interés técnico así es. De beneficio para la ciudad. Entonces yo pienso que ese es el valor en ese momento. Así es, que le dan las manos a la administración pública y que diga, sigue esto, o esto, o esto. No inventes nada, pues ya está inventado. Hay una tarea vital, modificar los reglamentos. Sí, es una de las. Para poder hacer eso, se necesita modificar todo esto, los reglamentos de los municipios y el Estado. Y esto debe de ir al Congreso, que es donde se hacen las leyes, ahí es donde debe de aplicarse. Y que sea, no sé, tal vez, el documento de gran visión tiene que ser por ley aplicable al municipio mexicano, por ejemplo. Fíjate, en ese sentido también, yo creo que ahorita estamos en unos nuevos tiempos, ¿no? Nos han dado la oportunidad en el Congreso de participar a través de los colegios en la modificación de leyes, ¿no? O sea, cosa que no se hacía, pues, y el hecho de que se convoque a un ente de la sociedad, a un ente colegiado, a poder proponer modificaciones de la ley, es interesante, ¿no? Porque pues muchas veces los diputados simplemente tienen sus asesores, ¿no? Y el asesor pues va a hacer lo que le diga el diputado, no va a hacer otra cosa que por eso le están pagando. Sin embargo, yo creo que en una cuestión de colegios se tienen otras visiones, ¿no? Se va a trabajar sobre la ley de asentamientos humanos. Me estoy refiriendo a los colegios de arquitectos y a los colegios de ingenieros, ¿no? Que van a participar en esas mesas. A la ley de edificación, la ley de catastro, son 9 leyes. Entonces, esa también es una oportunidad interesante para la sociedad, de que podamos participar en modificar o en hacer propuestas de ley que de alguna manera tengan ya un sustento y un soporte para que no se hagan algunas propuestas que de repente se tienen que dar reversa, ¿no? Como acaba de ocurrir con el Instituto Ciencias Forenses, ¿no? Entonces, ese es un buen ejemplo. Sí. Entonces, no, y de hecho había otra una mala decisión. Había otra propuesta que a raíz de esa propuesta a raíz de esa propuesta que se estaba presentando fue que se presentaron los colegios al Congreso, ¿no? Pero era una propuesta por ejemplo, de modificar la ley para que todos los contratistas dieran una fianza por calidad en la cuestión de acabados, otra fianza esa iba a durar 3 años, otra fianza para que el contratista garantizara la cuestión estructural de un edificio por 10 años. O sea, dices, no, pues es que un contratista no puede hacer eso, pues, simplemente lo saturas y ya no puede trabajar. Entonces, a raíz de eso fue que se tuvo el acercamiento con el Congreso y ya empezaron a raíz de eso. Uno de los temas sigue manejando un esquema que ya la sociedad no debiéramos
El modelo que estamos viendo aquí, de donde hay un proceso de participación ciudadana que establece criterios, establece un esquema de planeación de largo plazo, lo tenemos que amarrar efectivamente con toda la normatividad y la reglamentación actualizada, y que los gobiernos en cualquier orden tengan que acatar. Pero tenemos que aterrizarlo también en una participación ciudadana. No sé si va a ser a través del COPLADEN, en el caso de los municipios, donde vamos a estar o van a estar todos los ciudadanos vigilando que esto se cumpla. Y los planes ya no pueden ser de 3 años, lo que tú has dicho siempre, tiene que ser una visión de largo plazo, con un plan de inversiones también de mediano y largo plazo, no como lo que hacemos ahorita, ¿no? Pero el meollo desde mi punto de vista es la participación ciudadana. Ya no puedes dejar que nada más el gobierno o los que estamos ahí estemos decidiendo todo. Este ejemplo de la ley de este asunto del CEMEFO, unos cuates se reúnen ahí, sí, son diputados, ¿verdad? Toman una decisión totalmente fuera de lugar, o sea, a lo mejor en el fondo es correcto lo que hicieron, pero sí, no en el proceso. Sí, no tenemos duda, pero la manera como la integraron, cómo la sacaron, fue al revés. Y así hay muchos casos, ¿no? Por no ventilar las cosas, por no llamar a los educados, a los que deben de estar ahí. Deben de estar a las 3 entidades que deben de estar involucradas, no los llamaron. Yo digo que este es un ejercicio de veras muy positivo, extraordinario. Si lo logramos aterrizar, va a ser muy bueno, porque si dejamos ya unas bases bien definidas para la participación ciudadana, el seguimiento, la evaluación, todo eso va a estar. No, la parte está, yo me imagino que sí, lo tienes que llevar, es que es parte de lo que hemos visto. Aquí va a surgir ahorita seguramente, ¿no? La necesidad de la actualización del marco jurídico. En todos lados está saliendo ese tema. Quiero comentar eso, la parte, yo creo que todas las mesas están saliendo, ¿no? Sabes que pues hay que arreglar, hay una mesa para eso. Sí, hay una mesa. Sí. Sí, de hecho ahorita estamos preparando, o sea, hay 3 elementos que han aparecido de manera consistente todos los temas: actualización del marco jurídico, financiamiento y lo que es cambio de una visión cultural, paradigmas culturales específicamente. Esos 3 aspectos han manejado. En algunos casos se habla de cuestiones específicas de planeación. No en todos lados se habla de planeación, pero sobre todo en las áreas de desarrollo urbano, de suelo, ¿cómo se llama? De medio ambiente, sí se habla de una manera muy consistente de planeación. Cosa curiosa, en el área de desarrollo institucional no ha aparecido uno de los elementos de ahí están 3 subcomités. Uno es financiamiento y están, ¿cómo les diré? Yo creo que es de los que están más anonadados, porque dice, no se puede. Todavía no han conectado el cómo se va a poder. No, sí se puede. El paradigma, el cómo se hace ha sido un poquito complicado, ¿no? El que se está poniendo las pilas es en innovación. En innovación se están planteando una serie de esquemas. Uno de las líneas de acción es los aspectos de desempeño gubernamental, o sea, la identificación, los indicadores, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y el otro área es el marco jurídico. El marco jurídico tuvimos hay una concentración fundamentalmente de abogados del sector gubernamental. No, los colegios que fueron invitados no participaron, las gentes que fueron identificadas de otras partes tampoco. Entonces ese va a tener que surgir específicamente de la alimentación transversal que van a hacer todos los demás subcomités. Y ahorita ya estamos trabajando en cómo ir, ya tenemos identificados las problemáticas jurídicas de cada subcomité, la problemática cultural y la problemática financiera, de tal manera de canalizárselos a esos y transformar. Sin embargo, ellos yo creo que van a tardarse más. Hay una inconsistencia muy profunda de cómo se está generando ahorita nuestro marco legal, y es con respecto a eso, o sea, por ley, por la norma, los que tienen la responsabilidad de generar ese marco jurídico son los congresos. O sea, están para eso, para legislar, pero ellos no son los que están produciendo la normatividad. Ellos
la normatividad que han producido finalmente es la que nos tiene cada vez más congestionados, que es la partidocracia, todos los sistemas de elección y todas las cosas, es lo que han estado produciendo ellos y le llaman reforma política, ¿no? Entonces, caray, pues la reforma política lleva cada vez más a crear un monopolio de decisiones y cada vez más la poca transparencia que tiene todo el sistema. Entonces, si no establecemos, se habló de, por ejemplo, de cómo se generan las leyes. Finalmente, el cabildo en el ayuntamiento no está generando las modificaciones, son las dependencias las que las hacen. Pero no hay una coordinación adecuada entre las dependencias para manejar. Y se están discutiendo algunos modelos de qué pasa si hacemos que la dirección jurídica concentre a todo lo que tienen todas las dependencias, ¿no? Pues normalmente esos modelos son los que primero proponen, ¿verdad? Yo creo que se debe de proponer los sistemas de consejos, más que de concentración, o sea, que cada dependencia tenga sus áreas jurídicas porque tiene que hacer la atención directa de sus asuntos. Pero al mismo tiempo que esa área jurídica esté conectada y que esté vinculada y coordinada, ¿verdad? Por alguien que esté viendo el conjunto, ¿verdad? Entonces, mucho de eso estamos llegando a la consistencia en eso. Por ejemplo, de equipamiento urbano pasa lo mismo. Pues cada dependencia trae su bronca y cada dependencia anda tratando de solucionar como puede, pero no ven el conjunto de que a lo mejor juntándose dos dependencias van a poder solucionar sus problemas. Entonces nuestros criterios es escuelas por un lado, unidades deportivas por otro, centros de desarrollo comunitario por otro. ¿Por qué no juntamos esos tres? En el caso de la movilidad urbana, en el ayuntamiento estamos 7 dependencias que afortunadamente nos estamos juntando. Sí, pero bueno, pues, es por iniciativa y buena voluntad. Tiene que ser. Sí, es por iniciativa y buena voluntad. Es iniciativa, y está bien, pero hay que normarlo y que sea esas. El esquema de consejos está muy bien, es excelente, pero hay que subirlo al cabildo, el secretario del ayuntamiento que se proponga y que se autorice que se haga forzoso, obligarnos a hacer eso, a esa coordinación. Oye, Carlos, yo te quiero preguntar cómo vamos, cómo andamos de tiempo, qué tantas sesiones nos faltan para concluir, o sea, si vamos bien, si vamos más o atrasados. Mira, yo creo que ahorita nos vamos a empezar a poner las pilas y vamos a ser mucho más concretos con las propuestas, incluyendo esta sesión. En el tiempo programado nos quedan 5 sesiones. O sea, ya se dieron cuenta, 4 sesiones más. Probablemente nos extendamos 1 o 2 sesiones, probablemente, o hacemos comisiones de trabajo, porque ya vamos a tener que pulir el documento final que vamos a manejar. ¿Tienes por ahí el documento que llevamos? Sí. Ahorita hicimos un primer intento con todo su comité de plantear la estructura general de un documento final que vamos a manejar. Ese documento necesariamente va a llevar algunos anexos. Parte de los anexos que manejamos es que cada uno de los componentes que lleguemos a describir aquí va a llevar una hojita, síntesis, que va a definir el perfil del proyecto. Y ese va a tener su calendarización, quién es el responsable de realizar eso, cuánto estimamos que va a costar en el periodo de los 5 años, si se lleva 5 años, si es multa de nada, o si nada más es en 1 año se hace, todo ese tipo de cosas se va a manejar. Lo puedes poner nada más para que se vean el contenido, nada más el índice. Todavía no lo tiene. No, ahí mismo le puedes poner si te metes en View. De acá tiene de manejar el outline. Selecciona outline ahí al principio. Ahora sí ya podemos ver. Okay. Ahora en el outline ponle que nada más se ve hasta el 3er nivel. Esa es más o menos
la estructura del documento que cada subcomité estamos planeando que genere. Es una introducción. La introducción está hecha en base al diagnóstico que vimos aquí al inicio y que contempla toda la problemática, la relación con el Plan Municipal de Desarrollo, todos estos rollos, ¿no? Luego empieza el análisis de la situación actual, que también es ya parte del trabajo que manejamos aquí, el análisis de involucrados, el análisis de problemas, la visión a que llegamos, los objetivos y medidas, que es el propio árbol que llegamos. Y ahorita lo que estamos es en los últimos puntos, alternativas y buenas prácticas, que ya tenemos lo que hemos identificado. Todos los proyectos, ¿no? Así es, los que hemos discutido aquí, ¿verdad? Y algunos otros que quizás podamos integrar, ¿no? Aunque no los hayamos visto aquí. Luego viene ya la planificación de acción, lo que estamos planteando, que es lo que vamos a empezar ahorita en esta sesión, ¿no? Y finalmente, ¿cómo nos vamos a organizar para hacer que eso se gestione? O sea, no es importante nada más detectar qué tenemos que hacer, sino cómo le vamos a hacer para hacerlo, ¿verdad? Que es la parte quizás más importante de esto. La evaluación intermedia es simplemente es elaborar la matriz de Marco Logi. La matriz de Marco Logi nos va a dar la forma de poder relacionar con el sector gubernamental y la vinculación con el sector privado y social, de cómo gestionar todo esto y qué años y qué objetivos y qué propósitos. Y es una metodología de trabajo que nos va a permitir ligarnos a la armonización contable que ahorita inició este año a nivel de toda la República, ¿verdad? Entonces, es básicamente lo que le vamos a decir al gobierno: esto es, mete en tu plan de desarrollo esto. Y las conclusiones específicas, donde planteamos lo que hace falta. O sea, dónde nos quedamos y dónde sería importante. O sea, ahí estaríamos planteando en las conclusiones la cuestión de la estrategia futura en este subcomité específico. Ahí la visión 2036 y 20... Sí, donde está en el 425 la visión, ahí estarían las visiones. Pondríamos el párrafo, pero pondríamos también una ampliación redactada. Y eso es finalmente lo que tenemos que manejar. Como tenemos todas las discusiones que se han hecho aquí, relativamente va a ser fácil poder hacer una ampliación que sea comprensible para las otras gentes. Muchas de las cosas que tenemos son comprensibles para los que han estado asistiendo a este grupo. Pero si de repente llegara alguien nueva y dice, ah, caray, ¿de dónde salió esa visión, verdad? Ah, pues ahí tenemos los videos y las cosas que los hemos estado utilizando para llegar a manejarlo, ¿no? Entonces, aparte de eso estaría un anexo en donde estaría de las acciones ya específicas, los proyectos. Solamente vamos a tener 3 o 4 componentes de un solo proyecto. O sea, cada subcomité representa un proyecto para el municipio, ¿no? Para la sociedad y para el gobierno. Y ese proyecto va a tener varios componentes. Lo que vamos a describir son esos 3 o 4 componentes que va a tener el proyecto a nivel de una hoja de perfil, de tal manera de que se pueda identificar, oye, tú, dependencia fundamental, este es tu chamba a los próximos 5 años. El otro nivel, el que vamos a desarrollar nosotros, junto con los coordinadores y los presidentes de cada comité, es esto, manejar, o sea, de acuerdo a cada comité. Por ejemplo, el Comité de Desarrollo Urbano que preside Vizcarra, va a tener una síntesis que coincida con los 4 subcomités que tiene integrado. En el caso del transporte urbano, ¿qué materias hay? ¿Cómo? O sea, estamos viendo ahorita el Comité de Desarrollo Rural y el Comité de Desarrollo Urbano, ¿qué materias en materia de transporte? Estaríamos metiendo las dos cosas. Es que incluimos en este fusionamos urbano y rural. Dejamos uno solo. Sí, entonces, ya se hicieron algunos esfuerzos por fusionarlos y por tener los dos árboles. Ahorita vamos a tener el problema de tener pensando bien qué hacer esa fusión entre transporte urbano y rural. Pero hemos estado tratando tanto lo urbano como lo rural, que extrañamos ahorita a nuestros amigos del Valle, que no han venido. Sí, ¿verdad? Sí. Espera que se quedó más en urbano. Sí.
¿Cómo le vamos a hacer para hacer esto? O sea, ahorita vamos a partir de objetivos y medidas, que es nuestro árbol de objetivos, vamos a empezar a generar la estrategia de desarrollo, ¿no? Bueno, al final ya se termina un documento ya integral de todo el proyecto de la misión, ¿qué sigue? Bueno, la primera fase y lo que ya le estamos ahorita pidiendo al ayuntamiento, ha habido un compromiso desde el inicio de este proyecto de que estos subcomités se iba a convertir en la nueva forma de operación del COPLADEM, de tal manera de que los mismos integrantes de estos subcomités se convertirían en los elementos seleccionados para manejar. Actualmente el COPLADEM funciona fundamentalmente a nivel de dependencia. Sus comisiones son por dependencia. Con este sistema romperíamos ese elemento, ¿verdad? Entonces no sería por dependencia, sería por conceptos, por aspectos a planificar, integra a las diferentes dependencias. Muchos de los, con esa incorporación, muchos de las gentes que no han venido van a tener que estar ahí, porque si no vienen por ahí, muchos de sus programas operativos de las dependencias no van a funcionar. O sea, a las reuniones de las comisiones de COPLADEM no faltan. Y no faltan porque si no sacan la autorización ahí, frenan, ¿verdad? Entonces, ese es prácticamente lo que estamos buscando, la obligatoriedad. Carlos, y ese va a ser el elemento clave. Les decía, imagínense COPLADEM, actores ahí, junto con las dependencias, los que están actualmente en la parte institucional, donde se va a discutir el tema del transporte. Entonces, Enrique, con la visión además que aquí ya se ha definido. Lo que está sucediendo ahorita con el transporte, que hay un grupo especial que está tratando de solucionar la problemática del transporte, no se debe de dar. O sea, debe estar en este subcomité. Ahorita hay, por ejemplo, identificamos para el caso de seguridad, que me pareció el caso más crítico, ¿verdad? 12 comisiones diferentes, 12 consejos, organizaciones diferentes tratando, donde participan casi los mismos, ¿sí? Casi los mismos en ellos, pero ninguno se comunica entre sí. Entonces decimos, oye, todo ese esfuerzo de horas hombres que se están desperdiciando en 12, vamos haciéndolo eficiente en uno y que todos participen en ese uno, ¿verdad? Y la otra cosa, pues con reglas operativas para la conformación de esto. La primera regla es específicamente que se conforman por periodos mayores a un año, ¿no? O sea, finalmente que no lo nombre el gobierno entrante, sino que se va a nombrar, si es que hay cambios, porque pudieran seguir estando permanentes, ¿verdad?, a mitad de la administración. O sea, la mitad de la administración es cuando se hacen los cambios. Eso va a hacer que precisamente el organismo que tiene la función de planeación, que es COPLADEM, pues tenga una continuidad. Y de esa manera ligar a organismos, tanto privados como el CEDEN, o paraestatales como el IMI, o el FIDUM, precisamente a ese tipo de operación, tener los sujetos para que no estén ahorita descoordinados, cada quien anda por su lado y cada quien probablemente no tenga la misma visión y los mismos objetivos. Entonces un poquito esa es la visión general. Cada documento se va a integrar, va a haber un documento general de Ciudad de Gran Visión que se va a integrar por el Consejo de Desarrollo Estratégico, que son las 37 personas que lo conforman. Ellos van a avalar un documento corto que nos va a dar la descripción de todo el sistema de Gran Visión. Sí, de ahí se desprenden 6 capítulos que son uno de cada comité. Estamos fusionando desarrollo urbano y rural en uno solo, y en vez de los 7 comisiones se harían 6, ¿no? De tal manera que tendríamos uno para desarrollo social, uno para desarrollo económico, uno para desarrollo urbano y rural, uno para desarrollo de suelo, uno para desarrollo ambiental y uno para desarrollo institucional. Y de ese se desprenden los detalles de los ahora 24 subcomités.
Más o menos esa es la estructura de lo que sería la base que alimentaría el plan estratégico mexicano. Luego de ahí, de ese documento, se generaría el plan estratégico mexicano, que el plan estratégico mexicano es el que se va a oficializar, que no le vamos a meter todos los rollos, pero sí vamos a ser muy específicos con respecto a las acciones de gestión, la responsabilidad, los presupuestos y las responsabilidades de tiempos de estar generando todo ese tipo de actividades. Hay un organismo específico que tenemos que plantear, que es el organismo supervisor de todas las acciones. O sea, tenemos que estar verificando que lo que estamos diciendo que se haga. Y probablemente todas las equivocaciones que vayamos teniendo que se estén retroalimentando para ir ajustando el plan en el proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que la base es tener planeación permanente, coordinación, o sea, que la planeación se base en coordinación, fundamentalmente. Entonces esa planeación estratégica es la que se va a poder normar. Así es. A través de un reglamento de proceso vocalista. Y que fundamentalmente esa reglamentación estaría en Copladem. Claro. Copladem tiene ahorita su reglamento, no más que su reglamento ni siquiera sea adecuado a la nueva ley de planeación. Su reglamento está adecuado a la ley que había en el 2001, no se actualiza. Entonces ahorita lo que decimos, no, pues ya actualízate a lo que estamos proponiendo. Este proyecto de Ciudad Gran Visión está basado en la ley del 2008 de planeación del Estado, que es muy diferente a lo que plantea la federal, por ejemplo. La federal es más tradicional, como estaba aquí también. Entonces, yo no sé quién hizo esa ley, pero el gobierno del Estado no la está pelando. O sea, la hizo y se quedó pues, en el tintero, ¿verdad? Porque finalmente no están haciendo acciones con respecto a la ley. Copladem no está trabajando en la forma que dice la ley, no se han creado las instituciones que dice la ley que se deberían de haber creado. Entonces, hay una serie de cuestiones ahí que pues, no entiendo lo que pasó. ¿Mande? No lo hizo el Congreso. Una iniciativa del Ejecutivo. Pues si quieren empezamos con la cuestión de alternativas. Tenemos el árbol de... Una disculpa. Tengo una reunión. Ok, adelantamos el domingo. Yo lo que quería que viéramos es más o menos cómo vamos a manejar. Estamos partiendo y quizás empecemos ya a abrir ISIS ahorita de primera instancia rápidamente, nada más en una hoja de Word. Ya está. Ponemos el problema central. Ya está. Perdón, el objetivo central. Bueno, ya está ahí. Ya nos adelantó, ya nos leyó las... estamos trabajando. O sea, nuestro objetivo general que vamos a manejar es lograr un transporte eficiente, de buena calidad, barato, no contaminante y con alto nivel de cobertura. Eso es nuestra función. Y tenemos que plantear a lo largo de este documento, o sea, de acciones estratégicas, cómo vamos a lograr ese objetivo, ¿no? En primera instancia, lo que hemos identificado de todo el trabajo que hemos hecho hasta aquí son 4 aspectos específicos. Que tenemos que hacer una planeación integral, que tenemos que hacer la existencia, que tenemos que hacer una gestión integral también, que debe haber una existencia de una cultura y que debe haber una normatividad adecuada. Entonces, en el mismo árbol ya hemos identificado algunos aspectos que se desprenden de aquí. Si te regresas al árbol, a lo de planeación integral, ahí tenemos planeación integral, dice operación adecuada, planificación de transporte y movilidad adecuada, actualización y seguimiento y coordinación interinstitucional adecuada. Esos son los principios básicos de los cuales vamos a partir para crear y la existencia de infraestructura. ¿Okay? Entonces esos elementos los va a preparar ISIS específicamente ya como hizo los otros 4 aspectos, ¿no? De tal manera que la próxima sesión estemos ya puntualizados. Hay 2 modelos que podemos manejar.
el modelo tradicional, que es que todos discutamos cada uno de los elementos y los vayamos conformando, o el modelo de comisiones, o sea, que nos distribuyamos los 4 entre 4 grupos que armemos, lo más ad hoc, que establezcamos una estructura general de qué es lo que debemos de manejar en ese aspecto, y a partir de ahí cada quien proponga en una sesión, o sea, trabajamos aisladamente en una sesión, las 2 horas, y la siguiente empezamos a discutir o a proponer lo que se debe de manejar. ¿Tienes ahí lo del perfil de proyectos? Sí. Es muy importante saber a qué nivel de especificidad vamos a tener eso, porque mucha gente se asusta y dice, ah, caray, pero pues, ¿cómo le voy a hacer para manejar? Estamos manejando la formulación de este proyecto a nivel de perfil, y el concepto de nivel de perfil está concebido como parte de un proceso para tener una definición específica. O sea, ahorita no vamos a solucionar todo, tenemos que planear estudios adicionales que van a profundizar y que van a definir, pero tenemos que decir qué se tiene que hacer para poder llegar a tener. El concepto de proyecto que estamos manejando es, tenemos un problema inicial, ya lo identificamos como transporte ineficiente, de mala calidad, caro, etcétera, ¿verdad? Y vamos a diseñar una serie de actividades específicas que como resultado nos va a dar una mejor situación futura. Ese es fundamentalmente lo que estamos pretendiendo hacer, y es como se están concibiendo los proyectos. Va a ser un solo proyecto de este subcomité, o sea, un solo proyecto, pero que tiene varios componentes, y esos componentes tienen varias actividades, ¿verdad? Entonces, si le sigues adelante, el nivel a que vamos a llegar es a nivel de perfil. Lo que hemos estado ahorita discutiendo es para llegar a darnos una idea. O sea, ya han surgido diferentes, y yo creo que cada uno de ustedes tiene una idea de qué cosas va a proponer para solucionar la problemática del transporte. Esa es la etapa en que estamos manejando. Ahorita vamos a entrar en la etapa de el perfil, y el perfil específicamente tiene que plantear el resto de las cosas. O sea, un análisis de prefactibilidad. O sea, forzosamente no vamos a terminar un proyecto muy claro ni muy definido. Tenemos que entrar a otra etapa en donde se va a hacer primero una acción de prefactibilidad, luego una acción de factibilidad, y luego la planeación de la inversión. En términos concretos ingenieriles, estamos hablando de un anteproyecto, de un proyecto ya más analizado, y del proyecto, o lo haríamos esquema de anteproyecto, pues ya con datos concretos, con superficies, con todo, y en la inversión es ya el proyecto ejecutivo. Finalmente, en operación es ya la construcción o la ejecución de las acciones específicas. En términos generales es ¿no? Tenemos de eso que dimensionarlo en tiempos. O sea, ¿qué estamos planeando que se debe hacer en los próximos 15 años? ¿Y qué vamos a hacer en los primeros 5 años? Fundamentalmente. Si le podrías aumentar el de perfil. En perfil estamos manejando con 3 características. No tenemos toda la información disponible, entonces vamos a tener limitaciones de información, pero la elaboración de las soluciones o de los proyectos que manejamos va a ser a partir de información existente. Si sabemos que existe la información, órale, la tomamos. Si no existe esa información, entonces manejamos a nivel de estimaciones que todos aquí concordemos y estemos de acuerdo. Y si tenemos a alguien con experiencia y que nos pueda proporcionar datos mucho más concretos, pues órale, lo proponemos y lo acordamos en conjunto. Esa es la primera parte, porque finalmente vamos a tener que describir el contexto de alguna manera y poder establecer las condicionantes específicas, ¿no? Luego, en los términos monetarios, o sea, cómo vamos a manejar los costos, son fundamentales que tengamos identificados cuánto pretendemos invertir en los próximos años para la solución del problema, ¿no? Entonces, los costos monetarios que se presenten son estimaciones globales, o sea, no vamos a hacer un análisis de un presupuesto detallado de esto. Vamos a llegar otra vez
en base a experiencia, a la inversión global que se requiere, que tiene que contemplar. Por decir una cosa, en el sector salud salió un hospital general, me cuesta 35 millones de pesos y 18 millones de pesos de operación anual. Caray, pues, si ya tenemos esa información y esa es una información que maneja el sector salud, pues vamos a manejarla. De aquí, de alguna manera, tendremos que llegar a situaciones de este tipo, ¿verdad? Específicamente, por ejemplo, transporte público. Si ahorita los costos de operación son anualmente de tanto, pues ahorita traemos un 28% de ocupación. Eso quiere decir que con el mismo presupuesto vamos a poder llegar a un 60% de operación y que no debe de haber ningún incremento de tarifas y cosas de ese tipo. Ese tipo de consideraciones específicas son las que estratégicamente debemos de proponer para las cuestiones de financiamiento del sistema, ¿no? Y finalmente la idea es que estos traducidos en la matriz del marco lógico van a estar incluidas en el presupuesto operativo estratégico. El proyecto operativo estratégico es el que plantea los 15 años. Entonces, y el que planea en detalle los primeros 5 años. Vamos, esa va a ser la base de planeación estratégica, del plan de planeación estratégica que se va a hacer para el municipio de Mexicali. Y es el que va a ser sometido a consulta pública, el que va a ser aprobado y que se va a constituir en el elemento rector de la planeación de Mexicali, ¿verdad? Las otras partes las incluí también para efecto de que viéramos la diferencia entre primero, o sea, el esquema de anteproyecto, si le abres un poquito más, lo vamos a incluir en el programa operativo anual. O sea, a lo mejor ahorita no tenemos muchos elementos específicos para manejar, pero en base a lo anterior ya le vamos a asignar un presupuesto anual dentro de los 5 años. Entonces, para incluir ya de manera operativa tendríamos que manejar en profundizar en la investigación, utilizar ya fuentes secundarias o fuentes más finas y estimar ya las inversiones y los costos de manera también un poquito más identificadas y más desglosadas, ¿no? En la factibilidad, que también se deberá de incluir, o sea, un costo específico para el programa operativo anual. No sé si esos costos operativos de esas actividades son en un solo año o si son en 3 años, ¿verdad? Eso es parte de lo que tendríamos que decidir nosotros. Ahí ya se usan fuentes primarias de información, o sea, ahí ya tenemos que hacer levantamientos, tenemos que hacer cosas muy específicas para obtener la información específica. Las variables cualitativas ya no son importantes aquí. O sea, tenemos que tener variables cuantitativas específicamente y que puedan ser comparables con estudios anteriores. O sea, ya es más consistencia. Cuando tengamos un anteproyecto, ya prácticamente es el proyecto. No tenemos los planes de cómo ejecutarlo. Y el cálculo de las variables financieras y económicas tienen que ser demostrables. O sea, ahí ya hay estudios de preinversión, estudios de costo-beneficio, toda una serie de elementos. Les voy a dar más adelante un desglose de esto, nomás para que sepamos qué es lo que de alguna manera tenemos que presupuestar en lo que manejemos, ¿no? La etapa de inversión ya es el proyecto ejecutivo. El presupuesto ejecutivo tiene que estar, el proyecto ejecutivo y las licencias de autorización tienen que estar ya contempladas dentro de esa etapa, ¿verdad? Eso quiere decir que vamos a tener un presupuesto bastante exacto, que vamos a tener impactos específicos. No estamos hablando nada más de la construcción, estamos hablando de la inversión, estamos hablando de la operación y del mantenimiento específicamente, que siempre lo tendríamos que estar contemplando así. Y finalmente ya la operación pues sería simplemente estarlo incluyendo lo que está en el presupuesto operativo estratégico, estaría en el POA, en el presupuesto operativo anual. ¿Alguna duda? Pero partimos
metimos de cuánto ahora en cada uno? Ahora. Ajá, ahí, ¿verdad? Sí, así vamos a partir, o sea, vamos a tener una síntesis de un solo proyecto que se va a llamar transporte eficiente, de buena calidad, barato, no contaminado y con alto nivel de cultura, que le vamos a echar un rollo explicativo que queremos decir con eso. Luego, ahí vamos a decir, para esto se necesitan 10 millones de pesos para los próximos 5 años y se van a gastar 2 millones cada año, por decir una cosa. Las fuentes financieras van a ser de estas y estas. Los responsables van a ser estos organismos y los resultados que estamos esperando es esto. Así de sencillo, ¿no? Y luego entraríamos a la descripción de existencia y planificación integral. Ahí vamos a determinar qué hacer y también lo mismo, lo vamos a programar en los 5 años y vamos a determinar cuánto cuesta, quiénes son los responsables y cuál es lo que estamos esperando como resultados de cada uno de ellos, ¿no? De los componentes que se deriven de ahí, vamos a hacer una hojita muy sencilla que sintetice todos los elementos y de esa manera vamos a tener en una forma muy compacta y muy sencilla, ¿verdad? Una descripción bastante cercana a lo que está ahí pretendiendo hacer. Pues nomás ahí la metodología, porque hablabas ahí de formar ahí, hablabas de las dos opciones, de poder hacer de tipo lluvia de ideas o tipo grupitos. Yo creo que lluvia de ideas, no lo vamos a hacer con los grupitos, ¿no? Hemos trabajado bien, a lo mejor ponerle un bien por cada uno, diferente, o sea, donde podamos y luego. Miren, yo siento que distribuidos el trabajo va a ser mucho más concreto. Si nos ponemos a discutir, platicamos mucho y no somos muy eficientes. Entonces, que partamos de una propuesta. Que esa propuesta después sí la revisamos en conjunto. Pero sí, en principio, tratar de quiénes de nosotros pueden conformar mejor lo de planeación, lo de gestión, lo de cultura, lo de normatividad, de acuerdo a la problemática que está planteada. Y a partir de ello, pues hacer una primera propuesta. En equipamiento urbano lo tratamos de hacer, lo dejamos de tarea y no hicieron la tarea. Por eso yo propongo que mejor lo hagamos aquí. O sea, que dedicamos la primera hora, o más o menos, a tener una primera propuesta, ¿verdad? Y traeríamos impresos el árbol de objetivos, ¿verdad? Para cada grupo, o sea, para cada uno de ellos, de tal manera que tuvieran accesible la información sin tener que estar manejando. Si fuera posible que estuviéramos trabajando incluso ya en computadora, que nos trajéramos las computadoras para trabajar, de tal manera evitarnos los problemas de tener después que pasar las cosas, ¿verdad? Sería mucho más eficiente, ¿no? Entonces hacemos una primera cuestión, la exponemos por grupos, la modificamos, decimos, oye, no andas perdido, oye, te faltó esto, oye, está muy bien, ¿verdad? Y seguimos ya manejando. Para las otras reuniones ya tendríamos los diferentes formatos que pudiéramos estar y los guiones de trabajo de cada uno de ellos. La siguiente. Sí, empezamos en la siguiente. Y vemos cómo funciona, si vemos que no está funcionando, pues cambiamos. Y yo pienso que debemos de llegar en las 4 sesiones que nos quedan para terminar todo esto. Y lo que nos quedaría sería ya pulir el documento global que estaremos aprobando. Nos tiene que poner entrevista. Doble. Y envió la mitad de la base. Ahí en la historia, que tienes. Me perdí un poquito, pero bueno, era. Ahora sí me falló un poquito. Sí. No, está bien. Pues yo creo que sí hay que venir preparados ya la próxima semana. Como decía Carlos, tienen alguna que se la cae. Y yo creo que sí debemos estar terminando en unas 4 sesiones que nos tocan, ¿no? Y después ya ya también para respetar sus tiempos, ¿no?
manejaban las necesidades de las reuniones semanales, pero probablemente, o sea, faltaría que ustedes conocieran, por ejemplo, lo de todos los demás. Ah, ok. ¿Se va a hacer alguna reunión ya más? Sí, vamos a tener que hacer reuniones por comisiones. No sabemos si esas reuniones las hagamos multitudinarias, porque somos muchos, ¿no? Una reunión sería de 60 personas o más, probablemente de su comité de desarrollo urbano y rural, ¿no? Y pues es difícil manejarlo, entonces a lo mejor nada más son las mesas directivas, y de las mesas directivas con un mecanismo para enviarles las conclusiones y que puedan darnos retroalimentación, o generar alguna serie de, digamos, de encuestas de opinión en las cuestiones que tengamos que consensar. Hoy estamos proponiendo estas tres diferencias, ¿verdad? ¿Tú qué opinas? Y pues que en una encuestita muy sencilla la revises y digas, pues yo me voy por esta. Y de esa manera consensamos muy rápidamente la opinión de todos, ¿verdad? Yo creo que, pues, como se ha dicho, viene la parte ya más trascendente del trabajo, que va a recoger toda la planeación inicial y todo eso. Yo creo que sería muy bueno, pues, echar una revisada a la lista de asistencia y ver los compañeros que han estado viniendo, pues igual los demás, ¿verdad? Pero a lo mejor ya los demás que no vinieron, no con tanto énfasis, pero sí a los que han estado viniendo, reforzar la convocatoria para que, pues, decirles, oye, vamos a empezar ya a proponer, ¿verdad? Sí, Pero no sé, en la invitación. Sí, porque se sigue invitando al mismo número de personas, pero sí, hay más énfasis en que es muy importante dar el último estirón. Ahí yo lo que sobre todo los que han venido y aportado cosas. Han estado en algunos otros subcomités, han sido exitosos en reunir a la gente, ¿no? O sea, pero ha sido llamadas telefónicas personales. La cuestión es que básicamente la mesa directiva pudiera ser, y sí les puede hacer recordatorios específicos, pero finalmente, pues aunque les sale por teléfono, pues ella que no me conoce. Entonces aquí es más la relación entre ustedes que los conocen, que los manejan, que hacerlo. Y probablemente la conclusión de los trabajos de Ciudad de Gran Visión, de planeación participativa, iba a ser un gran evento, pues una sesión multitudinaria donde vayamos 500 gentes y que se presente la síntesis del proyecto, ya lo finalmente aprobado por el Consejo de Desarrollo Estratégico, que sería la síntesis, el documento síntesis de todo lo que estamos proponiendo aquí. Ese es más o menos el esquema de lo que falta, y probablemente sería marzo, allá por fines de abril, esa sesión para que nos dé tiempo de trabajar en comisiones y después terminar con la misión de conclusión. Muy bien. No sé si hay algo